En 2 minutos arrancamos. Una reunión allá, una reunión de ah, sí, sí, una vez comentar. Buenas tardes. Quiero iniciar saludando a nuestro invitado, doctor Juan Pablo Salazar, a los asistentes a esta sesión, a todos los que se han conectado a través de nuestra Facebook, así como a los que posteriormente verán este evento a través de las grabaciones en YouTube. Un saludo muy especial a las empresas que hacen posible que estemos cada semana con ustedes, como la Alcaldía de Cúcuta, el Club Rotario Cúcuta, la Corporación Pro Desarrollo Integral de Cúcuta, ProCúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los Hoteles Bolívar y Casino Internacional. Nuestra actividad de hoy es la 20ª sesión del año 2023 y la 9ª híbrida, presencial y virtual. Es también nuestra actividad 412 en la vida institucional de 17 años y 2 meses del movimiento académico, cultural y social del 5 a las 5. Atención a las próximas actividades programadas en el mes de julio y agosto. El próximo viernes 28 de julio estará con nosotros el psicólogo Jairo Alexis Muñoz Angarita con su conferencia Percepciones sobre la violencia e intolerancia ciudadanas. El jueves 10 de agosto tendremos en nuestra plataforma al doctor Luis Alexander Montero Moncada con su trabajo académico profesional, análisis de la situación de seguridad en Cúcuta y posibles estrategias. Al siguiente día, 11 de agosto, nos concitará la conferencia del doctor Juan Alfredo Pinto, Oportunidades de Negocios en Asia. Les anuncio que el 12, no el 5 de agosto próximo, en un evento patrocinado por la Alcaldía de Cúcuta con la coadyuvancia de la Universidad Simón Bolívar, la Academia de Historia del Norte de Santander, la Corporación para el Desarrollo Integral de Cúcuta, ProCúcuta y la Fundación Cultural el 5 a las 5, se estará dando inicio al diplomado de la Cúcutaneidad, en el que estaremos estudiando los aspectos políticos, históricos, geográficos, económicos, académicos, culturales y sociales de nuestra ciudad de Cúcuta. Estén pendientes, que los estaremos informando al respecto. Repito, la iniciación es 12 de agosto y es por hasta el mes de noviembre. Vale solamente 25.000 pesos. Hoy viernes 21 de julio tendremos el placer de presentar en nuestra plataforma al doctor Juan Carlos Salazar Torres con su conferencia La cultura de paz, reflexiones desde la escuela. El doctor Salazar Torres es un profesional con virtudes y valores sólidos
con habilidades y competencias de liderazgo, trabajo cooperativo y aprendizaje autónomo, dispuesto a nuevas experiencias de aprendizaje humano y profesional. Él es licenciado de Matemáticas e Informática, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, con diplomado en Didáctica de las Ciencias Universitarias de la Universidad Francisco de Paula Santander, especialista en la Administración de Informática Educativa, egresado de la Universidad de Santander UDES, magíster en Educación, egresado de la Universidad Simón Bolívar, y doctor en Ciencias Sociales y de la Educación por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva, en España. Actualmente es investigador en categoría asociado con ciencias, abordando campos de investigación tales como semiótica de las matemáticas, currículo crítico, pedagogía, educación matemática, matemática aplicada y cultura de paz. Es miembro del grupo de investigación en educación, ciencias sociales y humanas, del grupo de investigación de ciencias exactas, físicas y naturales aplicadas, y del grupo de investigación en modelamiento científico e innovación empresarial. Como se puede apreciar, el doctor Juan Pablo Salazar Torres es un profesional orientado hacia la educación, que analiza las problemáticas regionales, nacionales e internacionales. Precisamente por esto, fue invitado en un pequeño plan que se ha comprometido a la Fundación para analizar problemas estructurales de la comunidad cucuteña. Siga usted, por favor, doctor Juan Carlos. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a la Fundación 5 a las 5, al doctor Patrocinio Arará, y pues a todos los amigos que estamos acá de forma presencial y también por las plataformas donde se está transmitiendo pues esta charla o pequeña conferencia. Me voy a parar mejor. Bien, tranquilo. Pues la idea es un poco compartir algunas experiencias que se obtuvo específicamente desde el trabajo de tesis doctoral y de este compromiso de construir y consolidar y de soñar por un país en paz. Como lo escucharon, pues mi profesión de base es matemáticas. Soy educador de hace 11 años en la Universidad Simón Bolívar, pero he estado también en escenarios de la educación básica y primaria desde hace más o menos 15 años. Y un poco, pues queriendo aportar a todo este trabajo de construcción de ciudadanía, de paz, pues la vida me llevó a hacer el doctorado en Ciencias Sociales y de la Educación, donde quisimos o quise de alguna manera entrar en este escenario de las reflexiones y la construcción de la paz, ¿no? Básicamente porque, si quiere podemos avanzar. Avancemos, por favor. Ya volvemos a ello. Porque hay muchas de las preguntas que como ciudadano, como colombiano, pero también como profesor, pues me he venido haciendo y algunas de ellas pues las quiero mostrar allí, ¿cierto? Que pudieran generar algunas reflexiones de cuál es el papel de la escuela en todo este tema de la construcción de paz, ¿no? Sin duda, a veces caemos en el discurso utópico de que con educación todo se puede, pero yo creo que la paz es un tema tan complejo y la construcción de paz que no solamente las escuelas lo van a poder lograr. Y esto seguramente ha reflejado por qué la Cátedra para la Paz pues no ha dado respuestas a lo que se esperaba desde algún inicio, ¿no? Y sería muy utópico también pensar que una cátedra pudiera resolver un problema de conflicto y de violencia que por muchos años hemos tenido en Colombia, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas iniciales que quiero dejar y que la idea es irlas respondiendo, que ustedes me ayudan a responder durante esta charla son estas. ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad en la construcción de una sociedad en paz? ¿Cuál debería ser el rol de la escuela y sus actores educativos en la construcción de una sociedad en paz?
¿Qué balance se puede hacer frente a la implementación de la Cátedra de Paz en las instituciones educativas de Colombia? Y esto sí, nos pudiéramos quedar acá haciendo una discusión solamente en esta última pregunta. ¿Qué sentimiento le genera la paz total propuesta por el gobierno actual, ¿no? Si quiere vamos a avanzar. La idea es hacer un poco una reflexión desde la escuela y contar un poco lo que encontramos allí y luego pues poder generar un escenario si nos da tiempo de discusión y de charla, ¿no? Si quiere vamos avanzando rápido en esto. Simplemente ubicarnos en que pues cuando uno se refiere, digamos, al tema de violencia en Colombia, pues no solamente es propio del conflicto, ¿cierto? Esto es una arista nomás. Lo cierto es que siempre que hablamos de violencia, nosotros como que referenciamos esto de manera directa con el conflicto. Sin embargo, pues ya vemos que los escenarios de violencia se pueden dar incluso desde la familia, ¿cierto? No necesariamente de un grupo al margen de la ley, pero sí quería recordar rápidamente como ese devenir histórico y por qué esas luchas iniciales campesinas llevaron a conformar las diferentes guerrillas que hay en el país. Cuando uno lee la historia, las guerrillas casi todas arrancan por una lucha contra, de alguna manera, por el reconocimiento de los derechos laborales del campesinado en Colombia, pero luego todas estas ideales se fueron perdiendo en el camino y entonces entraron temas como el narcotráfico y demás, que de alguna manera se perdieron esos ideales, ¿no? De hecho, si uno revisa alguna de las historias, hay guerrillas muy intelectuales en Colombia y no todas son de izquierda, tenemos guerrillas liberales, ¿cierto? También, pero básicamente lo que nos ha llevado a esto es a vivir pues en un escenario de violencia interna en Colombia, ya pues nosotros como colombianos lo conocemos muy bien, ¿no? Si quiere, vamos avanzando, si quiere podemos ir dando clic. Algunos datos, aunque pues no es nada significativo, es decir, esta plantilla no quiere o no busca delimitar, digamos, la discusión de la violencia a un dato, porque el dato por sí solo no dice nada, pero sí es un poco para mostrar el panorama en el norte de Santander, ¿no? Según el último censo, la población en Colombia está un poco más de los 48 millones de personas, en el norte de Santander un poco más de 1.600.000 personas. De esa, el último informe de la comisión, pues determinó que alrededor de un poco más de 9 millones de personas han sido víctimas del conflicto armado o están asociadas a un escenario de conflicto. Como para resaltar algunos datos, más de 8 millones de personas han sido asociados, digamos, a este hecho victimizante como es el desplazamiento, más de 50.000 personas en el secuestro, 450.000 muertos asociados, digamos, a todo este fenómeno y un poco más de 6.000 personas, pues, digamos, en todo este momento, bueno, de alguna manera triste, ¿no? Todo este escenario, los falsos positivos, ¿no? El norte de Santander, alrededor del 10.6% de esa población víctima se ubica en el norte de Santander, casi 1 millón de personas, y solo el 24%, 2022, habían sido sujetos de reparación por parte del Estado colombiano, ¿no? Algunos datos específicos de aquí, de norte de Santander, que podemos ver allí en la plantilla, ¿no? Bueno, esto es como para contextualizar un poquito el tema de conflicto, ¿no? Entonces, la pregunta siempre como educador era, bueno, si uno revisa la política pública educativa en Colombia, pues ha permitido generar unos escenarios por lo menos de discusión, ¿cierto? Ahí yo resumo rápidamente, pues aparecen los estándares básicos de competencias ciudadanas en el 2004 con la ley 115, pues se generan, digamos, fundamentales, pero también algunas competencias genéricas. Luego aparece la ley de infancia y adolescencia, un poco para responder al artículo 67 de la Constitución Política del Derecho a la Educación. Tenemos la ley de convivencia escolar y todos sus decretos actuales, ¿cierto? El decreto, el reglamento para la ley de convivencia escolar. Y ya en el 2014, por ley de la República, pues aparece la Cátedra para la Paz, ¿no? Sin embargo, pues consideraba desde esa revisión o ese estudio doctoral que pues era necesario hacer una reconfiguración y resignificación de la formación ciudadana y de la consolidación de
de una cultura de paz, ¿no? Esto me llevó a que de alguna manera teníamos que repensar como sociedad y maestros los currículos educativos para la construcción de paz, ¿no? Lógicamente, a nosotros como ciudadanos colombianos siempre nos cuesta hablar de todo este fenómeno y siempre van a haber visiones que, que van a generar discusión, y creo que esto es bastante positivo en un país democrático, ¿cierto? Que tengamos diferentes visiones frente a un fenómeno que es complejo y que no solamente de una gobernanza se pueda solucionar. Yo creo que hace falta un poco mirar un poco la gobernabilidad que puede haber alrededor de todo este tema de construcción de paz, ¿no? Entonces, como educador, pues, se había o había observado en estos últimos años que la Cátedra para la Paz se había convertido en un escenario de rellenar las horas que tenían que dar los profes en las escuelas. Me disculpan si generalizo, pero es lo que se pudiera observar en el ambiente educativo. Sí es cierto que hay experiencias significativas en diferentes instituciones que se han desarrollado buscando consolidar esta construcción de paz desde los niños y niñas y los adolescentes, pero también es cierto que como campo educativo hace falta generar políticas que trasciendan las paredes de la escuela y que se permitan generar algunas acciones un poco más prácticas y no retóricas, como hasta ahora se ha visto en el tema de la paz desde lo educativo, ¿no? Entonces, una primera invitación que yo hago siempre a los colegas es dejar de tener una paz retórica y vamos a lo práctico, es decir, cómo construimos entre todos esta visión, ¿no? Aquí rápidamente les cuento un poco qué sucede en la tesis. Como los maestros y sobre todo los de la zona urbana, a veces nos sentimos alejados del conflicto, ¿cierto? No, esto no pasa con los maestros de lo rural. Pues siempre la pregunta era, ¿y qué se hace en la Cátedra para la Paz? La cátedra, la ley no definió que esto tenía que ser una asignatura, ni que tenía que ser, es decir, el ministerio no dio el lineamiento puntual, sino que pues ahí es donde entra todo el tema de construcción didáctica y de libertad de cátedra y demás, ¿no? Pero finalmente los maestros no sabemos desde el currículo cómo hacer una formación que verdaderamente promueva la construcción de paz y la cultura de paz. Y yo partía de una premisa. Por esos días, hablo del 2018, cuando empiezo mi estudio doctoral, pues empezaba a conocer diferentes fundaciones que venían trabajando todo este tema de construcción de paz. Y se me ocurrió hacer un trabajo con ellos, comprenderlos, interpretarlos, observarlos, cómo ellos sí estaban logrando construir paz con estos niños, con estos integrantes, y a partir de esa observación, de esas experiencias o prácticas sociales, cómo develar algunos elementos que me permitieran a mí hacer una discusión curricular. Y esa fue la propuesta de tesis doctoral. Es decir, me fui al fenómeno para entender cómo lo hacían ellos y luego me fui a teorizar un poco lo que ellos estaban haciendo, y esa es un poco lo que vengo a mostrar acá. Bien, si quiere vamos más adelante. Pues aquí no me voy a quedar mucho, esto ya es una cuestión conceptual, pero no me quiero ubicar allí. Lo que hice fue interpretar prácticas sociales, entiéndase esto como una dinámica de seres humanos que construyen realidades sociales, ¿cierto? La práctica aquí, o la realidad social, es vista desde este punto de vista, desde este punto teórico, como una construcción social. Y lo que buscábamos en ello es, a partir de esa interpretación o esa configuración de las prácticas sociales, indagar sobre esos imaginarios sociales que habían en torno a la cultura de paz, es decir, qué estaban pensando los líderes de las fundaciones, los integrantes sobre todo este tema de construcción de paz, para luego hacer una discusión desde la escuela, ¿cierto? ¿Quiere? Vamos dando clic. Y eso fue un poco, digamos, el marco teórico que logramos determinar allí, ¿no? Y la discusión pues se centra ya, digamos, en una reflexión desde el currículo, es decir, cómo desde el currículo institucional podemos proyectar algunas acciones que nos permitan formar en cultura de paz, ¿no? Si quiere vamos adelante. Bueno, aquí hay digamos, una plantilla que resume esto, lo quise presentar no por aburrirlo, sino porque de pronto hay algún
participante que esté trabajando investigaciones en torno a tema de paz, entonces seguramente este marco teórico le va a significar algo, ¿no? Si quiere vamos un poco más adelante. Bueno, eso ya es un aspecto metodológico. Lo que hicimos fue abordar una investigación de tipo fenomenológica, entonces trabajamos con las fundaciones, aplicamos una serie de instrumentos. Vamos adelante, esto no me interesa mucho, esto tampoco, vamos adelante. Y aquí ya empiezan algunos de los resultados. Cuando arrancamos la tesis doctoral o a comienzo de la tesis doctoral, nos encontramos que la sociedad, sobre todo en Colombia, ha trabajado mucho el concepto de educación para la paz y en últimas el concepto de paz. Pero cuando uno aborda el concepto de cultura de paz, no había mucho material, hablo del 2018. Entonces el primer ejercicio que hicimos fue una revisión documental donde abordamos el análisis de 50 artículos internacionales y nacionales que abordaban el tema de cultura de paz para poder determinar unas dimensiones que me pudieran a mí de alguna manera soportar los análisis sobre cultura de paz, ¿no? El QR que se ve ahí en la pantalla es el artículo que está publicado de estas tendencias, de lo que encontramos. Y en últimas encontrábamos que cuando hablamos de formación en cultura de paz, habían estas tendencias que ustedes observan allí, ¿no? Es decir, formar en cultura de paz es formar desde un enfoque de derechos humanos. Y esto lo manejan muchas de las fundaciones, incluso las escuelas, ¿cierto? Formar en cultura de paz es formar desde un enfoque de género, equidad y, de alguna manera, inclusión educativa, ¿no? Formar en cultura de paz es formar desde una educación para la paz, ¿cierto? Que esto, de alguna manera, lo observamos en el contexto colombiano. Es formar desde una teoría de la violencia, de la transformación del conflicto, pero también desde la prevención del conflicto. Formar en cultura de paz es formar desde un enfoque de libertad de comunicación, información y TIC. Es decir, estos escenarios que hacen nuestros líderes, los rectores de las universidades, que socializan, incluso el ejercicio que hace ayer un poco el presidente con la instalación del nuevo Congreso, sobre mostrar sus avances de los planes de acción y ser un poco transparentes en todo el manejo de los recursos, pues eso promueve un poco el tema de la cultura de paz, ¿no? Saber los ciudadanos cómo el gobernador está invirtiendo el dinero recolectado a partir de nuestros impuestos, es trabajar por una tranquilidad de alguna manera en el manejo de los recursos, pero también hay una tendencia allí de formación en cultura de paz en cuanto a la transparencia del conocimiento, pero también del lenguaje que se está manejando en todas las dimensiones, ¿no? Miren ustedes cómo los medios de comunicación mueven masas, ¿no? Y incluso ideales y formas de pensar. Redes sociales como el Twitter, pues pueden movilizar hasta una marcha muy grande, como ha pasado en Barcelona, o como ha pasado, digamos, en los Estados Unidos, o con estas redes sociales que generan algunos contenidos comunicativos, han permitido que líderes políticos lleguen al poder, como pasó con Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar todos estos escenarios para el trabajo de cultura de paz? Si quiere, quiero hacer allí una primera reflexión anterior. Si nosotros seguimos partiendo del hecho de que como los profesores somos profesionales y que tenemos algo de título o al título, pues vamos a estar en la capacidad de formar en. Y si yo no me formo en el enfoque de género, pues no voy a ser capaz de generar alguna estrategia que permita promover el enfoque de género. Es decir, en últimas, esto debe ser un compromiso de todos. La Cátedra para la Paz es inicialmente un compromiso formativo de los maestros, pero ¿dónde están generando estos escenarios? ¿Dónde están generando, cierto? Se quedan una cosa muy autónoma y pues sabemos que a veces lo autónomo sin ninguna, bueno, sobre todo en los escenarios de los maestros, ¿cierto? Sin ningún cuidado, pues esto no se va a dar. Ahora sí, vamos adelante. Aquí hay otro texto que les quería compartir, es un capítulo del libro que está publicado en este texto, si lo quieren abordar
más adelante, sobre lo que se abordó allí fue cómo a partir de ese trabajo de los ODS nosotros pudimos fortalecer algunas estrategias de formación en cultura de paz. Vamos adelante. Bueno, y aquí les cuento rápidamente las fundaciones con las que trabajé y luego les muestro los resultados. La primera es la Fundación Creciendo Unidos. Esta fundación tiene 23 años en Cúcuta y es una fundación que trabaja con o que aborda infancias trabajadoras. Y estas infancias pues son víctimas de desplazamiento del conflicto, niños habitantes de calle. Bueno, ellos tienen toda una estrategia de formación, de construcción de paz bastante significativa, está ubicada en Atalaya, y trabaja estos tres principios, ¿no? Las infancias como sujetos de derecho, la participación protagónica y trabaja un enfoque de género fuerte. Entonces hicimos un ejercicio de comprender cómo, ahí hay una foto de una, ella era una psicóloga que estaba haciendo un trabajo allí de construcción de paz con los niños y bueno, hicimos con ellos el trabajo de observar, de comprender cómo estaban logrando este tema de construcción de paz, ¿no? Esa fue la primera fundación, si quiere avanzamos. ¿Qué encontrábamos en esta fundación? Bueno, que hay un reconocimiento y empoderamiento de las infancias, es decir, hay una línea muy fuerte de empoderar a las infancias como sujetos de derecho. Encontrábamos que hay un trabajo fuerte por rescatar la dignidad humana en los niños y todo este tema de trabajo de dignificarlos como seres de derecho, perdón, como infancias que si bien por las razones que sean les toca laborar con sus padres de familia, pues tienen derechos a, entre otras cosas, que sean valorados por una sociedad, una educación digna, etcétera. Entonces es un trabajo complejo, pero al tiempo es bonito de cómo ellos están construyendo todos estos fenómenos de paz. Si quiere, vamos adelante. Bien, esta fue otra fundación con la que trabajamos, está ubicada en Villa del Rosario, se llama Fundación Horizonte de Juventud. Esta fundación aparece en el 2002 y aparece una fundación de jóvenes que se crea desde la iglesia de allí de Villa del Rosario, pero que luego se separa de la iglesia y su líder continúa. Hoy tienen un proyecto que se llama Casa de la Juventud y ha sido tan significativa que algunos de sus integrantes han llegado a ser concejales de Villa del Rosario. Así que pues esto es bastante digamos, de resaltar, ¿no? Cómo a partir de poblaciones, de jóvenes desplazados, de la comunidad LGTBIQ+, jóvenes que vienen de la migración de frontera, pues llegan a un escenario de una práctica social donde de alguna manera los ayudan a trabajar en todo este fenómeno por el liderazgo, el cuidado del medio ambiente, pero también en cultura de paz, ¿no? Si quiere, avancemos a la otra. Bien. Y esta es quizás la fundación más significativa con la que trabajé en la tesis doctoral, es la Fundación Red de Mujeres del Catatumbo. Esta fundación nace con una mujer víctima del conflicto armado. Todas son madres cabezas de familia y se ubican en la zona del Catatumbo y pues vienen trabajando desde el 2018 en la red de mujeres líderes del Catatumbo y cada una de estas mujeres se ubica en uno de los 11 municipios del Catatumbo. Entonces trabajan un enfoque de género muy fuerte y digo que es la más significativa porque quizás el tema de ser líder social en Colombia es un tema en el que todos los días está acompañado de la muerte. Y más allá de estos miedos, pues son mujeres que están construyendo cultura de paz en sus territorios y que están trabajando fuertemente en ello, ¿no? De hecho, el último escenario que tuvimos de encuentro, nos tocó hacerlo aquí en Cúcuta porque las amenazas estaban muy fuertes y no quise correr el riesgo de desplazarme al Catatumbo y ellos tampoco querían hacer un encuentro allí, ¿cierto? Entonces nos vinimos acá, estuvimos en un espacio aquí en Cúcuta más tranquilos y pudimos terminar el proceso con ellos. Otra cuestión significativa es que ellos tienen asiento o trabajan, sobre todo su líder,
en las comisiones de la verdad, tienen presencia en la mesa territorial de género y hacen parte de la construcción de los proyectos PD para todo el tema del Catatumbo. Es decir, tienen un reconocimiento bastante importante en esta región y como promotoras de todo el tema de paz, ¿no? Esas fueron las tres. Pasémoslo y dejémoslo ahí. Esas fueron las tres fundaciones. Entonces, como les decía, lo que hicimos fue un trabajo de entrevistas, de grupos focales, de observación de su experiencia, y a partir de toda esa data, pues logramos generar las reflexiones que ya les voy a plantear. Pero antes de esas reflexiones, quiero que ustedes observen, esto es una nube de palabras de los elementos característicos que se encontraron a partir de todas las narrativas de estas tres fundaciones. Es decir, las entrevistas se hicieron a los líderes por separado, a los tres líderes. Y luego reuníamos los integrantes de la fundación en otro espacio y le hicimos también entrevista a ellos. Fueron dos entrevistas, uno sobre la práctica social y otro sobre los imaginarios en torno a la cultura de paz. Y estas fueron digamos, las palabras más representativas, ¿no? Estas fundaciones pues tienen un escenario fuerte de organización, es decir, todas están supremamente organizadas, tienen una estructura de trabajo bien interesante, tienen un enfoque de formación y de aprendizaje bien claro, uno desde los derechos humanos, otro desde el liderazgo, otro desde el empoderamiento y desde el enfoque de género, muy importante. Y hay palabras como conocimiento, capacidad, formación, empoderamiento, que se ven en ellas, ¿cierto? Siempre habían dos cosas que se resaltan en estas fundaciones. Uno es el empoderamiento de cada uno de estos sujetos y otro es el trabajo por rescatar la dignidad humana en ellos, ¿no? Esto era muy, muy visto. Aquí algunas de las palabras menos representativas. Miren la última palabra que se analizó, fue la palabra equidad. Pues Colombia es un país cuya equidad pues no es representativa, ¿cierto? Y esto se observa también en los discursos. Y las palabras más importantes es el tema de la organización, porque son fundaciones que llevan muchos años y que están bastante estructuradas, ¿no? Bien, vamos adelante. Cuando las indagábamos sobre esos imaginarios de cultura de paz, estas fueron las preguntas que se le hicieron a ellos y ya les muestro qué encontramos y por qué era importante entender esos imaginarios, porque en función de los imaginarios que la gente actúa, ¿cierto? En función de sus imaginarios vienen sus concepciones y las maneras de interpretar el mundo. Entonces era importante para mí, desde la tesis doctoral, encontrar, digamos, ese análisis, ¿no? ¿Y qué encontramos? Si quiere, vamos adelante. Estos son imaginarios instituidos. Instituidos son los imaginarios acordados en una sociedad. ¿Qué está acordado en cultura de paz en Colombia? Lo que está a mano izquierda. Que hay que trabajar un enfoque de género. Gracias, si quiere. No, a la izquierda. Bien, que vamos a trabajar bajo procesos de comunicación transparente, que hay que hacer proyectos transversales para todo el tema de construcción de paz, que hay que trabajar sobre la transformación del conflicto, que hay que fortalecer las prácticas socioeducativas significativas, que hay un enfoque de construcción o de trabajo de formación en unos valores y principios asociados a todo el enfoque de derechos humanos, y pues que sin duda debe haber un proceso de formación en todo este tema, porque de alguna manera hay desconocimientos que tenemos y que hay que comprenderlos, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo más llamativo? Lo que los hacía a ellos diferenciables y que les permitía, de alguna manera, que la práctica continúe, además de todos estos problemas económicos que tienen para que estas fundaciones se puedan sostener en todos estos programas, pues tienen muchos años, ¿cierto? ¿Y qué fue lo significativo? Bueno, que trabajan al sujeto social como un sujeto protagónico, ¿cierto? Que hay un desarrollo de capacidades y competencias específicas que trabajan todo el enfoque de dignidad humana y democracia como cualidades de cultura de paz. Y esto es importante, que están trabajando una dimensión socioemocional desde estas fundaciones, que hay un enfoque holístico del ser humano, o sea, no solamente el niño, sino su familia, su condición de salud, las oportunidades de estudio que él tiene,
toda esta mirada, digamos, holística, integral que debemos tener en los seres humanos. Hay un enfoque fuerte de gobernabilidad y gobernanza para la paz en estas fundaciones, que se prevalece el acceso a la educación y la educación para toda la vida en ellos. Es decir, una de las cosas que buscan las fundaciones es que todos sus integrantes tengan acceso a la educación, porque no pueden estar trabajando en cultura de paz, pero los niños desescolarizados, ¿no? Se veía mucho allí, ¿no? Trabajan sobre una dimensión de paz participativa y autosostenible, que hay una generación de nuevos principios que están instaurando ellos, pues la mediación en el abordaje de los conflictos más desde una mediación interna que externa, que se están trabajando como el tema de fortalecer toda una sostenibilidad para el marco, para la cultura de paz, es decir, que no sean proyectos esporádicos y que luego se pierdan, sino cómo empezamos a pensar en sostenibilidad para la cultura de paz y la construcción de paz, y de alguna manera que debe abordarse un proceso de transformación pues de la práctica pedagógica y curricular. Estas fundaciones, sobre todo la de los infancias trabajadoras y la de jóvenes, tienen mucha conexión con las escuelas donde están los niños y las niñas, y se han dado cuenta que las escuelas no están dando respuesta a esto. Entonces, por eso proponían de alguna manera esto, ¿no? Entonces, en función de eso, bueno, aquí hay una cuestión que también se hizo a partir de este tema de los imaginarios en cultura de paz, y fue muy significativo, ¿no? Porque cuando uno habla de paz, ¿qué es lo que más nos cuesta? Y se vio mucho ahorita en la JET y en todo eso. ¿Qué es lo que más le cuesta al ciudadano en común cuando se habla de paz? ¿Y eso lleva a qué? Al perdón. Y eso se observó como de la... Si quiere, bajamos. Bajamos. Eh, Fue una de las palabras menos representativas en todos los discursos que encontrábamos de estos. Sí, creo que trabajar en el perdón en Colombia hace falta, y esto no solamente es un escenario de la iglesia, es un escenario de la familia, de la escuela, de la sociedad en general, ¿cierto? Es difícil. Sentamos a la mamá de fulanito que fue asesinado por la guerrilla, por el bloque, por no sé qué, y entonces los sentamos a conciliar, ¿no? Es que son seres humanos los que hay en medio de toda esta discusión, y hay sentimientos y emociones, y como seres humanos, pues esto ya es complejo, ¿no? Pero sí creo, y esto lo botó la investigación, que una de las cosas en las que hay que trabajar mucho es en el perdón. Si quiere, vamos a continuar. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto ya es una cuestión metodológica. Lo que ustedes observan ahí son códigos que se hicieron desde la comprensión de la práctica y la comprensión de los imaginarios en cultura. Entonces, lo que encontramos son ciertas categorías que eran recurrentes en todas, digamos, en todos esos escenarios de diálogo que tuvimos con ellos. Si quiere, vamos a la primera columna. Yo creo que no es necesario que lo ampliemos para que podamos mirar toda la imagen. Bien. Encontrábamos en todos esos códigos representan un fragmento de la entrevista hecha a los sujetos que participaron, ¿no? Que el enfoque holístico del ser humano era importante en todo este trabajo transversal. Encontrábamos que es importante volver a pensar en cómo, no sé, esto suena feo, pero hablar de rescatar la dignidad humana, que en Colombia en algún momento se perdió, la hemos perdido, y creo que cualquier acción que nosotros hagamos para fortalecer todo el tema de construcción de paz debería tener sobre la mesa esta dimensión, ¿no? El tema de paz participativa y autosostenible, si quiere pasemos. Hubo una categoría que fue la categoría de territorios, saberes y trabajo de cultura de paz, es decir, cómo hacemos un trabajo de construcción de paz, pero también desde el reconocimiento del territorio y no desde una cuestión teórica. El tema de gobernabilidad y gobernanza para la paz, y el tema de transformación de la práctica pedagógica. Como esas fueron las categorías recurrentes en todo este estudio, ahora sí podemos avanzar, pues ahí fue cuando
esto me llevó a elaborar la propuesta de lo curricular, es decir, lo que ustedes observan allí, que es un escenario de una discusión curricular ya para lo que deberíamos, esto no es una fórmula ni nada de esto, sino fue lo que encontramos en estas fundaciones y que a mí me llevó a hacer esta conclusión, ¿no? Esto es un modelo, si ustedes quieren, un poco curricular, en donde se generaron unos ejes transversales, 3 ejes transversales y 3 dimensiones conceptuales. Entiéndanse los ejes transversales como aquello que me permite conectar en currículo en todas sus dimensiones, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos 3 ejes transversales que se proponen acá? Dignidad humana, enfoque holístico del ser humano y paz participativa. Y las dimensiones conceptuales, pues son las que buscan generar ruptura en todo el proceso de formación de cultura de paz. Y esas dimensiones conceptuales, pues están en los círculos, ¿vale? Territorio y saberes, gobernanza y gobernabilidad y transformación de la práctica pedagógica. Es decir, lo que se propone finalmente en este escenario de trabajo curricular para la formación de cultura de paz es que cuando los maestros pensemos en una propuesta de formar o de construir paz con los niños, las niñas y los adolescentes, podemos pensar en proyectos curriculares que me permitan trabajar por lo menos estas dimensiones. No es una cosa, es decir, la tesis no buscaba generalizar. Lo que estoy mostrando acá es que en estas fundaciones lo están logrando hacer con esto. Puede ser que funcione en una institución, puede ser que no funcione, pero finalmente el fenómeno de paz es un fenómeno social que nos está perjudicando a todos, bueno, más el fenómeno de la violencia, perdón, y, y es un poco la propuesta de tesis doctoral lo que se presentó allí, ¿no? Si quiere vamos adelante. Bueno, ¿por qué hablar de paz participativa? Porque es que, lo decía hace un momento, ¿no? La paz debe dejar de ser retórica y de tener esos escenarios de reflexión, sino cómo actuamos con, con la sociedad en general, ¿no? Porque esto es un trabajo de todos, ¿no? Esto es un compromiso de todos. A mí me decían, pero usted en matemáticas, ¿cómo llega a hacer discusiones de paz? Yo, porque soy colombiano, porque quiero a mi país, porque sueño en un país en paz, o por lo menos que nuestras nuevas generaciones puedan vivir en un país en paz, porque quiero que mis sobrinos tengan un mejor país y mis sobrinas, ¿cierto? Y toda la gente que viene detrás de nosotros, ¿no? Así que no se trata de profesiones, sino se trata de una condición humana, y eso es un poco lo que me llevó a hablar de esto, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que se plantean allí en la tesis es articular la escuela con las organizaciones sociales para la construcción de proyectos, abordar proyectos transversales del enfoque de acción, educación, sistematizar y garantizar la permanencia y anclaje social de las prácticas o de las buenas prácticas que están sucediendo en las instituciones. La pandemia acabó con muchos procesos que se venían haciendo interesantes en algunas escuelas, pero creo que es importante que se sigan sistematizando estas experiencias, ¿no? Una cuestión importante es que se logren crear redes de maestros y estudiantes para el diseño y el trabajo de todo este tema de paz. Allí estamos aportando un granito de arena con un equipo de de profesores de la Simón. Logramos con un proyecto de regalías que están dando, formar la red de maestros investigadores del norte de Santander. En este momento se están formando 150 profesores. Fue un proyecto por un poco más de 1.400 millones de pesos y estamos trabajando con maestros del norte de Santander en conformar esta red, y una de las líneas de trabajo es justamente la cultura de paz, ¿no? Articular las situaciones y estrategias didácticas y pedagógicas que permitan este aprendizaje para el desarrollo crítico de la lectura de los contextos sociales, etcétera. Y pues obviamente implementar nuevas tendencias y modelos de convivencia que permitan transformar la escuela. Y yo creo que modelos educativos, ¿no? Yo creo que es hora de, sobre todo en lo educativo, de dejar de estar copiando modelos que no responden a las realidades nuestras, ¿no? Seguimos hablando de modelos franceses, de modelos alemanes, estadounidenses, para entender contextos como el Catatumbo. Eso no tiene sentido, ¿no? En la educación. Sigamos. Y alguna de las cosas o acciones metodológicas que uno pudiera trabajar, y allí se hace una reflexión mucho más a fondo en el documento, son estas estrategias, ¿no? Cómo trabajamos en el aprendizaje basado al problema, articulamos los problemas de la sociedad a la escuela, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en juego de roles, el aprendizaje basado en dilemas morales y el tema de la cartografía social. Bueno, esos son algunos de los escenarios que yo propongo allí
digamos, en el documento para construir algunas acciones que nos permitan, pues, desarrollar este tema de construcción de cultura de paz, ¿no? Si quieres, seguimos. Bueno, otra, yo creo que no es importante ampliarla, pero solamente quiero mostrarles acá que en los planes decenales de educación de Colombia, hasta el último plan, que va hasta el 2026, se abordó una línea de construir una sociedad en paz. Es decir, llama la atención cómo desde el Ministerio de Educación y de toda esta construcción de pensar la educación de Colombia a futuro, en perspectiva, solo hasta el último plan se abordó el tema de la paz. Y los dos planes anteriores no lo habían generado como una dimensión estratégica, ¿no? Entonces, a pesar de que estábamos viviendo en el conflicto, no veíamos que esto era importante, ¿no? Solamente quería resaltar eso. Vamos un poco adelante. Cuando uno aborda la Cátedra para la Paz, se nombra, pero no hay relevancia en estos tres aspectos. Obviamente es una política pública, es una política educativa, pero es importante que los maestros demos otro enfoque y otras miradas a todo este tema del trabajo de paz, ¿no? Vamos a más adelante. Bueno, aquí resalto lo de S4, el tema de educación de calidad. Justamente uno de estos elementos que propone los ODS es la promoción de la cultura de la paz y la no violencia. Vamos adelante, por favor. Y voy terminando con esto porque pues no solamente es el trabajo por la paz, ¿no? Es también mirar estos otros. El papel del maestro es muy complejo porque a la escuela, al aula llegan historias de vida, llegan ideales, llegan problemas sociales, llega hambre. Entonces, cuando yo hablaba un poco de la dignidad humana y les decía que lo utópico que tenemos a veces que con la educación se logra todo, pues es que yo no puedo como maestro trabajar proyectos de formación en cultura de paz si los niños llegaron sin desayuno o si los niños solo están comiendo una vez al día, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo que por más que el maestro quiera, hay problemas asociados a todo este tema de construcción de paz que los maestros no van a poder resolver por sí solos, ¿no? Entonces, hay unos problemas, por ejemplo, que ha dejado la pandemia. Es cierto que la brecha aumentó 4 veces entre lo rural y lo urbano. Es cierto que la violencia doméstica aumentó. Es cierto que los aprendizajes, la brecha en los aprendizajes, sobre todo en las instituciones públicas y privadas, aumentó demasiado. Es cierto, por ejemplo, que aumentó la desigualdad educativa y es cierto que aumentó el tema de la alimentación en las infancias y en los niños en el mundo. Eso es un panorama mundial, ¿cierto? Que ha dejado pues el tema de la pospandemia. Esto fue un informe que publica la UNESCO en conjunto con la UNICEF y el Banco Mundial sobre los retos que tiene la educación actual en el mundo. Las dos áreas que más disminuyeron, digamos, en cuanto a aprendizaje fue matemáticas y lectura crítica, ¿no? Bueno, y algunas conclusiones que uno pudiera dar allí es que pues, la cultura de paz es un proceso bastante complejo, es decir, un camino que toca ir consolidando, ¿cierto? Y que busca transformar realidades sociales a partir de la promoción de una educación para la paz, la comprensión y la formación del sujeto en torno a estas tendencias que logramos identificar allí en esa revisión, ¿no? Que formar en cultura de paz es promover la formación de una cultura de la no violencia y es reconocer lo positivo del conflicto y lo natural del mismo lo humano, ¿no? Es un poco que vayamos comprendiendo esto, ¿no? Y se hace necesario de construir y construir desde la educación pues nuevas posturas curriculares. Yo lo que pretendía era generar algunos escenarios de reflexión desde lo curricular, pues ya queda un trabajo ya un poco más didáctico desde los maestros y desde quien gobierna las escuelas, ¿no? Los directivos docentes y demás, ¿no? Y eso era un poquito lo que queríamos compartir en la tarde de hoy. Lógicamente no es un trabajo acabado. Si quiere, bueno, aquí muestro 2 escenarios. Aquí está Andrea, que es una profe de la universidad que trabaja con nosotros en todo este tema, con los proyectos de la universidad. Y aquí simplemente les muestro
una de las acciones, yo decía hace un momento, no solamente es lo retórico, sino lo práctico. Bueno, estamos trabajando en varias líneas con redes de paz aquí en Norte de Santander. Y esto es un trabajo pues bien bonito que se está haciendo en el Hogar Santa Rosa de Lima, en donde con los niños de primero a 11 se están formando con ellos como mediadores de paz. Entonces es un trabajo que estamos haciendo con la institución, un poco como experimento para mirar cómo podemos replicarlo en otras instituciones. Y bueno, como universidad pues se han replanteado algunas de las escenarios de las electivas en ciencias sociales humanas. Aquí está también en el auditorio el profesor Dierman, quien coordina esta área y quien lidera todo este proceso. En la Simón Bolívar, pues tengo la fortuna de ser el jefe del Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, y pues lo menos que podemos hacer es poder plantear desde los escenarios curriculares algunas apuestas de formación en paz, ¿no? Bueno, y termino con esto: la paz es la única batalla que vale la pena librar. Es una de las frases que más me llama la atención de Albert Camus, ¿no? Ah, bueno, vale. Me repite la pregunta. Está un poco larga. Su- Ok. ¿Qué le recomendaría como acción central y práctica para alcanzar la paz? Bueno, esa es una pregunta bastante utópica, ¿no? Pero pues creo que lo he planteado durante el discurso, ¿no? Es brindar, bueno, una de las cosas es transformar la educación que tenemos en Colombia. Yo creo que sí se está haciendo algo de ir a los territorios. Por primera vez un gobierno mal o bien, o la visión que tengamos, pues está tratando de ir a los territorios eh, con algunos equipos que no están dando respuestas, pero creo que escuchar a las personas y a los ciudadanos colombianos que han sido víctimas de manera directa de todo este problema que tenemos por más de 50 años en Colombia, pues es importante, ¿no? Y hay que trabajar mucho en el perdón. Yo creo que hay que unirse con todas las sociedades y las organizaciones sociales y generar un gran acuerdo para el trabajo de la construcción de paz y no imponer, como se quiere hacer en muchos escenarios de política pública, porque vamos en contra del mismo concepto de política pública, ¿no? Puede tener buenas o malas propuestas, pero finalmente creo que es la gobernabilidad la que nos va a ayudar un poco a resolver este tema, y es escuchar al experto, al campesinado, a la sociedad en general, y que entre todos tracemos unas apuestas. No creo que el tema de la imposición de ciertas leyes o políticas no, ya la gente no se aguanta eso, ¿no? La gente tiende a ser un poco más crítica y a escuchar hoy en día, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, pues muchas gracias. Ahí vamos esperando. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo abordar desde el TI esa cultura? Bueno, los desarrollos tecnológicos y de ciencia, pues permiten hacer transformaciones en las sociedades, ¿no? Básicamente es una cuestión incluso interesante, ¿no? Es decir, la sociedad piensa, no va a haber nadie más inteligente que el ser humano, pero todos los desarrollos de tecnología, de alguna manera, que nosotros pudiéramos dar, siempre es para beneficio de la sociedad, ¿no? Y se pudieran hacer cosas bien interesantes, por ejemplo, cómo crear objetos virtuales de aprendizaje para los escenarios educativos, cómo crear algunas simulaciones de trabajo educativo para todo el tema de construcción de paz, cómo aportar a generar incluso la oportunidad de
igualdad o más bien de equidad en el acceso a la información, pues es un tema de TI, ¿no? Incluso del Ministerio de Tecnología, ¿no? Recientemente se robaron 70.000 millones de pesos para implementar Internet en los territorios de Colombia y no pasó nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hablamos de cultura de paz si ni siquiera los niños de lo rural tienen acceso a la información? Y esto fue absurdo en pandemia, ¿no? Cuando un aparato tan negado en las aulas, pues logró siendo la herramienta más fundamental para dar las clases, ¿no? Como lo fue el celular. Y llama la atención aún más que hoy, cuando volvimos a las aulas, se sigue prohibiendo. Entonces, yo creo que las discusiones de TI deben ir por generar equidad, primero en los territorios, pero luego para mejorar o generar oportunidades de mejora. Y creo que ahí podemos aportar mucho, ¿no? Por ejemplo, la gente está jugando mucho, valga la redundancia, juegos virtuales y todo este escenario. Si ustedes miran, lo que más juega los niños son cosas que tienen que ver con violencia. Entonces, ¿cómo nosotros replanteamos toda esta ingeniería multimedia? O no, más bien lo replanteamos, la gente tiene derecho a consumir lo que quiera, ¿no? Pero sí cómo podemos generar una línea de consumo de todo este tema de trabajo de ciudadanía. Creo que hay mucho que se puede hacer de la tecnología, ¿no? Y era complicado exportar el tema de la paz por lo aburrido que es. Hablar de violencia es supremamente llamativo. Tocar estos temas de violencia es muy llamativo, es un tema muy llamativo para todo el público. Hablar de paz y construir paz es aburrido. La inteligencia multimedia tendría full que hacer en este proceso, porque justamente es lo que mencionaba Juan Pablo, es buscar todas las herramientas para hacerlo atractivo para los chicos y para los grandes. Y eso sería una fundamental. Sí, es como aportamos a la generación de ambientes virtuales de aprendizaje diferentes para que el tema de la paz no sea una cuestión retórica en las aulas, ¿no? Pero es desde allí. En buena hora la pregunta es cuál es su opinión, así que puedo estar equivocado y no pasa nada. Cuando uno mira los proyectos educativos, sobre todo en Colombia, responden a unas exigencias del Banco Mundial y de la OCDE. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. El tema de formación por competencias, que llevamos 20 años en Colombia. Esto fue una solicitud directa de la OCDE. Y cuando Colombia quiso ingresar a la OCDE, decía uno de los asesores que estuvimos en algún escenario de reflexión educativa, venía de México de hecho, decía, ustedes los colombianos llegaron a la OCDE en un Renault 4, pero allí muchos países llegan en Audi, o sea, casi que nos dijo, no estábamos preparados para entrar en este grupo selecto. Y hay unas exigencias que mueven esas dimensiones educativas. En algún momento el problema educativo fue la escolaridad, no, la cobertura. ¿Cierto? Eso fue un problema de muchos proyectos educativos de algunos gobiernos en Colombia. Y luego cómo aumentábamos en esas coberturas, ¿no? Entonces ahí se crearon los famosos megacolegios y todo esto que ha generado un problema de salud grande en los maestros. Yo la verdad no sé cómo dan clases en los megacolegios, pero son cosas donde la voz del maestro se pierde y en menos de 3 años los problemas de voz van a ser bastante fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo aumentamos la cobertura y aumentamos una
una situación para educar a los niños, pero perjudicamos una condición de salud del maestro, ¿no? Pero bueno, más allá de esto es que las políticas educativas han respondido, digamos, a unos escenarios históricos. Pierre Bourdieu le llama a esto el campo intelectual de la educación. Entonces, los momentos históricos han marcado algunas necesidades de, ¿cierto? El tema de cobertura fue una necesidad fuerte en Colombia, bajar la alfabetización, luego fue el tema de mejorar la formalidad de empleo, pero la verdad es que las visiones que teníamos desde los 10 procesos de paz anteriores a este, que se lograron hacer en Colombia, pues no permitían de alguna manera que la sociedad se diera la oportunidad de pensar en estos escenarios, ¿no? El tema de la paz se volvió un tema muy teórico, de hecho está la teoría de la guerra, y entonces los discursos parecían ser discursos muy conceptuales y bonitos, pero que a la hora de estar en la sociedad, pues esto no se veía, ¿no? Y se empieza a abordar el tema de la cultura porque finalmente la paz es una realidad que nace de una construcción social, así como lo es la violencia, así como lo es la escuela, la institución, ¿no? Y al ser una realidad social, pues está inmersa por una realidad cultural. Y se hace desde la Declaración de la Cultura de Paz de la UNESCO, se hace hincapié en que los gobiernos deberían empezar a trabajar no en una paz teórica, sino en una construcción de cultura de paz. Y pues los gobiernos empezaron a hacerle caso a este eco que hacía la UNESCO, luego esto lo proyectan en los ODS, en el ODS 16, y se vuelve como un elemento de gobernanza de los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Y por eso hoy en día, pues la cultura de paz es un tema que ya se le tiene mucho más cuidado, porque en últimas es el trabajo con seres humanos. Entonces, creería yo, y esa es la percepción que tengo, ¿no? Finalmente, no sé qué hubiera pasado si la UNESCO no hace la Declaración de la Cultura de Paz y no existiera un ODS de Cultura de Paz. La verdad no sé si la situación actual fuera la misma. Una pregunta de Alex Vargas. Dice, creo que usted acaba de sugerir lo que creo es el deber ser de un Estado responsable de garantizar la paz en una sociedad tan sesgada y con raíces tan profundas en cuanto a desigualdad social. Una consulta al magisterio, las comunidades y los educandos para construir una nueva ciudadanía. Construir la paz es un proceso que por lo menos se inició en la restauración de un trazado de reconstrucción de la memoria. Bueno, veo un comentario, muchas gracias a quien hace el comentario, me dijo que el nombre. Vale. Más que preguntar, humildemente, quiero hacer una exaltación a su investigación, a su trabajo, porque en mi apreciación como ciudadano, como padre de familia, como miembro que fui del ejército, veo que es la necesidad que tenemos, no como gobierno, no como Estado, sino como sociedad. Porque las guerras no traen la paz. Ganó uno, ganó el otro y quedan todos los problemas que los hemos tenido desde la de los 1000 días, para no ir tan lejos. La firma de los acuerdos tampoco trae la paz. ¿Cuántos acuerdos se han firmado? Y usted mencionaba 10. Que yo recuerde el primero del 53 con Guadalupe Salcedo y el general Rojas Pinilla. Y seguimos. El último fue en el 2016 y trajo la paz. Para mí hay que hacer lo que usted plantea. Pero, ¿por qué? Porque tenemos es que generar cultura, que es que quizás no se entiende qué es el término como en sí. Entonces, es la cultura, o sea que eso es del folclore, de la danza, que es de la literatura, que es... No, todo eso tiene que ver, pero no es el todo. Cultura es, pero yo no le agrego cultura para la paz. Yo le
yo concibo en que es una cultura de la convivencia pacífica para vivir o para construir una paz, pero que no se puede instrumentalizar, no se puede politizar, sin sesgo de este gobierno o de aquel o del que venga o el que vendrá. Debe ser así, generar la cultura, un cambio. Y en algunas tertulias, yo digo que hay que empezar con los niños de 4 años y medio que empiezan su edad en el preescolar. Porque usted ha planteado cambiar el currículo. Pero si yo hago el currículo y entonces el que llegó otro gobierno dice, cambie eso y ponga este. Y vamos a hacer este cambio. Porque es que el que vino atrás no hizo nada. Y yo sí voy a hacer. Y el que llega dice lo mismo. Entonces, esto no se construye en periodos de 4 años. Esto se construye por generaciones de generaciones. Porque el profesor plantea de manera improvisada, como usted de alguna manera lo ha planteado, a hacer el temario que corresponde de acuerdo a la escuela abraza la verdad, el colegio abraza la verdad, el colegio abraza la equidad, el colegio abraza el perdón. Pero él no está preparado, a él no se ha preparado para eso. Pero resulta que él en la casa encuentra otra versión de vida, que usted lo ha tocado. Pero yo pienso que aquí toca a todos, iglesia, de todos los colores y sabores de las iglesias, de todos los credos, los medios de comunicación, todas las facultades, absolutamente todas las facultades de todas las universidades, en cada una de sus, deben tener un proceso que genere la creación de esa cultura. Todos las juntas de acción comunal, en las casas tenemos que reflexionar de qué es lo de la cultura de la convivencia pacífica para que podamos ser otra sociedad. De que entendamos, que usted lo planteaba también, la ubicación geográfica, nuestra condición geográfica, desde el punto de vista poblacional, en la ubicación que estamos, tenemos unas condiciones. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer, en mi visión, y por eso exalto, lo felicito. Ahora nos falta lo más difícil, aplicarlo e iniciar y darle continuidad para que si yo no lo veo, al menos los hijos míos vean el país que anhelamos, el país que queremos, sin instrumentalizar esa palabra, porque usted le pregunta a un niño, ¿y qué es paz? Le pregunta a alguien en la calle, ¿y qué es para usted qué significa la paz? Entonces yo digo para la convivencia pacífica, para vivir en armonía, para entendernos, para comprender que podemos debatir, que podemos dialogar, que podemos tener la razón unos y otros y que entre todos construimos la sociedad que queremos. Muchas gracias. De verdad, felicitaciones. Vale, muchas gracias. Cuando hacía el comentario de los 10 acuerdos, solo para aclarar, eran 10 intentos de diálogos de paz que se han sistematizado en Colombia o que la historia puede narrar, ¿no? Ese fue el primero y el segundo firmado como acuerdo fue pues, el del 2016, ¿no? Pero es cierto, digamos, una firma no construye paz, ¿no? Pero finalmente es el ejercicio y es un poco el mensaje que quería llevar con esta tesis doctoral, porque a veces uno ve mucho en la sociedad que este es como que un tema que no me compete, ¿no? Esperemos a ver qué alcalde llega, qué gobernador llega, qué presidente llega y pues que otros hagan por mí, ¿no? Porque para qué nosotros nos vamos a complicar, ¿no? Pero creo que esto es un compromiso como ciudadanos que tenemos que tener todos y en lo que uno pueda aportar, que es finalmente mi premisa, ¿no? Donde uno pueda aportar, donde uno pueda construir algo que permita fortalecer todo este tema de construcción de sana convivencia, como lo has dicho, de paz, de prevención de la violencia, ¿no? Porque el conflicto finalmente pues está ahí, es inherente al ser humano y siempre va a estar, ¿no? El problema no es que haya conflicto, el problema es que esto escale y se vuelva en un acto de violencia, ¿no? Es que un conflicto nace incluso de las visiones diferentes que tenemos ustedes y yo, y eso no está mal, ¿no? Eso también permite construir democracia. El problema es que esto escale, ¿no? Y que se vuelva un acto violento. Una palabrita para Aris Vargas y otra
para Luz Rodríguez, que pregunta lo siguiente: ¿cómo entrelazar esas prácticas en las aulas con los hogares de los niños, de tal forma que se pueda hablar de cultura de paz? Primero lo de Luz y después lo de... Bueno, las escuelas tienen algo que se llama escuelas de padres. Bueno, son unos escenarios o uno de los escenarios, pero creo que la familia debe entender la importancia que tiene en la construcción de la educación de sus niños, porque siempre que se citan a estos escenarios son pocos los que llevan o mandan a la tía abuela que está desocupada en la casa para que pueda hacer algunas discusiones sobre esto, ¿no? Entonces, uno, pues es que desde la directiva docente se entienda que la familia como actor social es importante en la construcción de esto y que lo empiece a articular en sus proyectos que se pudieran dar en todo este tema de construcción. Pero dos, también está el compromiso de la familia y de los representantes de los niños y las niñas y los adolescentes, que entiendan que esto es un compromiso de todos y que estos escenarios de la escuela pues son importantes, ¿no? Pero sí, bueno, se hace necesario que desde la escuela se articulen todos los escenarios a la familia, ¿no? Vargas, cómo construir la paz es un proceso, pero que por lo menos se inició con la restauración de un trazado de reconstrucción de la memoria. Unas palabras para cerrar. Sí, yo creo que un país que no recuerde sus hechos está condenado a repetirlos. Y creo que la memoria histórica, pero la memoria del conflicto y la memoria de quienes hemos sido y los que han permitido construir la historia de este país es supremamente importante, solo para no volver a cometer los errores que en su momento se cometieron y para que aquellos escenarios significativos los retomemos y los podamos volver a colocar en cuestión, ¿no? No podemos desconocer nuestros antepasados porque estaremos afectando incluso gran parte, por decir un ejemplo, de nuestra población indígena que tanto sesgo ha tenido en todas estas construcciones de políticas actuales, ¿no? Así que creo que eso es una línea bastante importante también de trabajo en todo el tema de memoria, de cultura de paz, el tema de reconstrucción de la historia, de la memoria sobre el tema del conflicto y la violencia en Colombia, pero también no solamente enfocarnos al tema de la violencia y el conflicto, sino de las buenas experiencias que hemos tenido en todo este trabajo como colombianos, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Juan Pablo. La verdad que muy ilustrativa, muy completa la información de su tesis de doctorado. Me parece que hemos cumplido una buena etapa dentro de la formación que estamos llevando a cabo desde la Fundación. Creemos que este es un tema sumamente importante, que hay que dedicarle tiempo. Ojalá pudiera llevar esta voz a la gran mayoría de ciudadanos de Cúcuta para que ventilemos conjuntamente todos estos aspectos relacionados con la paz. Yo desde que entré, presenté mi constancia. Se vuelve un escéptico después de ver todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, respeto mucho pues toda la intervención suya, así como la que hizo el general. Muchísimas gracias a todos los presentes y a los que se conectaron y se van a conectar próximamente. Muy amable y muy buenas noches. No, entonces es lo que estamos hablando de